Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros, eso lo siento yo en mi corazón. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. También quiero pedir por la paz del mundo, por lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Bueno, también puedes hacer algún comentario con respecto a ti en los comentarios de este video. También te quiero invitar a que si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También, bueno, quisiera invitarte a que visites tu signo ascendente, que como lo haces, bueno, en la descripción del video está la manera de hacerlo. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial de parte de sus guías espirituales para ustedes el día de hoy. Mira, esta carta dice, te dice, ven a casa por ti. Bueno, este mensaje del día de hoy te dice que te vuelvas a ti mismo, que te vuelvas a tu centro, que te recojas un poquito en estos días, porque tal vez estás pasando por problemas y dificultades que no te están permitiendo ver con claridad aquello que tú realmente quieres con tu vida, aquello que tú te has trazado como un proyecto de vida. Los problemas y dificultades a veces nos alejan de toda esa situación y este es el momento de apartarte un poquito de esos problemas y dificultades. No te digo que los vayas a dejar y abandonar y dejar que el universo haga su trabajo solo, no. Te estoy diciendo que te alejes un poquito, que tomes distancia para que puedas tomar buenas decisiones. Entonces, vuelve a ti, vuelve a casa, vuelve a tu propio centro, a tu equilibrio para que puedas tener buenas decisiones en este momento, para que puedas tener la claridad mental y tomar la mejor opción para tu vida. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y también vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como relación, como pareja y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial en ese momento está bastante desilusionado o desilusionada de ti. Algo ha sucedido en la relación de ustedes que lo está llevando a replantearse la relación que ustedes tienen en este momento. Tu persona especial espera que tú resuelvas ciertos problemas y conflictos que tienes con personas muy allegadas a ti, muy cercanas a ti y que están afectando la relación de ustedes. Tal vez tu persona especial se pensaba o esperaba sentirse más respaldado o respaldada en estos problemas y dificultades de parte tuya, pero eso no ha sucedido. Tu persona especial piensa que tú realmente podrás resolver todos estos problemas y conflictos, pero la verdad es que te ves demasiado emproblemado o emproblemada en este momento. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. La verdad, ciertas peleas, muchas peleas entre ustedes dos. Tienen que ser más prudentes el uno con el otro. La verdad es que se pueden estar diciendo o haciendo cosas que después se van a lamentar el uno y el otro. Entonces, antes de que suceda esto, resuelvan problemas y dificultades que ustedes lleguen a tener de una manera bastante sana, con mucho amor, con mucha sabiduría y con mucho respeto. Bueno, resuelvan las cosas que tienen que resolver de la manera más calmada posible para que no vayan a tener problemas y dificultades después. No esperen a que las cosas se acumulen y que se vuelva una olla a presión los problemas y dificultades que ustedes lleguen a tener para poder resolverlos. Y que después esto se vuelva como, no sé, algo totalmente desastroso. El consejo de sus guías espirituales, que todas aquellas cosas que te digan de tu persona especial, negativas, que te digan otras personas, por favor, verifíquelas primero antes de sacar conclusiones. No vayas a actuar de manera acelerada y de manera acalorada sin antes investigar bien lo que hayas podido estar sucediendo con tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás en esta relación. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos. Te dice hallarás lo perdido. Mira qué bonito.
muy seguramente ustedes van a poder resolver los problemas y dificultades que tienen, porque igual las cartas ya te están anunciando acerca de esos problemas que se podrían estar volviendo en algo más grande, porque podrían estar siendo como una bola de nieve, ¿ya? Algo chiquito se puede convertir en algo grande. Entonces, ustedes eviten eso resolviendo de una vez lo que se les esté presentando en el momento. Van a comenzar a hallar aquello que se les perdió: el amor, el respeto, la tranquilidad, la pasión por ustedes dos, el compañerismo, la complicidad. Todo eso lo van a poder arreglar ustedes, pero tienen que poner de su parte, ¿ya? Eso no va a ser por arte de magia, van a tener que trabajar los dos por esa situación. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la sacerdotisa. Mira, esta carta me habla acerca de las peleas, acerca de las riñas que ustedes pueden estar teniendo, de los problemas y dificultades que ustedes pueden estar teniendo, pero que eso ustedes lo pueden resolver no permitiendo que las cosas se acumulen, ya que si tienen un problema hoy, bueno, que lo van a dejar y que se resuelva solo. No, resuélvanlo de una vez, porque eso se comienza a acumular y eso después se convierte en algo totalmente incontrolable. Bueno, también podrían estar cultivando su vida espiritual de manera individual y en pareja. Y si no crees en nada y en nadie, bueno, cree en ti mismo, pero cree en algo y comienza a seguir adelante. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer está saliendo de una relación bastante turbulenta, mi querido amigo y amiga. Este personaje con el que tú acabas de terminar, al parecer como que no te quiere soltar absolutamente para nada, porque te sigue trayendo problemas y dificultades. Tú eres una persona bastante aplomada, bastante que sabe calmarse en el momento, pero que cuando le provocan estallas porque estallas, ¿ya? Eres muy calmado, muy calmada, pero pues ya después como que llegan al límite de tu paciencia y ya no, de ahí ya explotas. Ten mucho cuidado con eso, porque la verdad es que esta persona te va a sacar la piedra hasta que tú explotes, hasta que tú estalles. Entonces ponle un límite a este personaje y para que no te complique más la vida. En un futuro más bien cercano, mira, ten muchísimo cuidado con cierta cuestión, cierto encuentro sexual con una persona comprometida. Bueno, mejor no te metas con ese personaje, porque la verdad es que no te va a salir muy bien la situación. Bueno, eso es muy posible. También me están diciendo las cartas que si tú le pones un estate quieto a esta persona en este momento, esta persona que te está molestando, a este ex que te está molestando ahorita, bueno, vas a salir adelante de esa situación, pero tienes que ponerle un tate quieto ya a ese personaje. Con relación a tu dinero, me está diciendo que tienes que ser más prudente. No vayas a prestar dinero, a pedir dinero prestado dentro de las 4 semanas siguientes, porque la verdad, si prestas dinero, no te lo van a devolver. Y si pides prestado dinero, es muy posible que te veas en dificultades para poderlo devolver. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dice. Este angelito te dice: llegarás lejos si miras en tu interior. Mira, tal vez estás mirando la vida de una manera demasiado superficial, de una manera como que todo es solamente la cosa material. No, la vida es mucho más allá, la vida va mucho más allá. Y recuerda que nuestra alma, nuestro espíritu sí es eterno, aunque este cuerpo, bueno, en algún momento se va a deteriorar y nos vamos a ir de aquí, pero la vida va mucho más allá. Entonces no solamente cultives para el aquí y el ahora, para el mundo material, sino que también cultiva para aquel mundo espiritual. Mira mucho más allá, mira en tu interior y verás que vas a encontrar muchas respuestas a ciertas interrogantes que tú tienes en este momento, y la verdad es que vas a encontrar algo totalmente maravilloso. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este instante. Esta es la carta del resentimiento y está de manera invertida. Tienes que tener mucho cuidado con cierto personaje que te tiene mucha envidia, que tiene mucho celo de ti, porque te podría estar dando una puñalada por la espalda. Ten mucho cuidado con esa situación de alguien que parece muy amigo, pero que a la larga no lo va a resultar ser. Bueno,
Ahora vamos con las personas que preguntan en este momento por tu economía, por la economía de ellos. Bueno, la verdad es que has tenido muchos problemas, dificultades con respecto a la economía y has actuado de una manera muy explosiva, has reaccionado de una manera bastante explosiva y esto te ha perjudicado mucho, mucho más. Tienes que, como te digo, ponerle más interés a la cuestión económica, no dejar en manos de otros tus intereses económicos porque pues nadie cuida mejor las cosas de uno mismo que uno mismo. No te digo que te vuelvas paranoico o paranoica, pero está más pendiente de tus cuestiones económicas. Mira, este angelito te dice, llegarás lejos si miras en tu interior. Mira, este angelito te está diciendo que te fijes que esta vida no es solamente trabajo, trabajo y trabajo, sino que hay muchísimas cosas más en la vida. Ahí está la familia, está tu vida espiritual, está tu salud física, emocional y espiritual también, que no todo en la vida es trabajo. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio para ti que estás preguntando por tu economía el día de hoy. Vamos a ver qué te dice las cartas. Esta es la carta de la temperancia y está de manera invertida. Mira, esa carta me está hablando acerca de que te tomes un tiempo, no que abandones tus negocios, no, eso no es lo que te estoy diciendo, sino que te tomes un tiempo para ti mismo, para evaluar y analizar qué es lo que estás haciendo con tu vida personal y económica para que tomes un nuevo rumbo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.